Amigos televidentes, y a esta hora saludamos a Henry Llanes, experto en temas petroleros. Henry, gracias por aceptar esta invitación al diálogo. En las últimas horas, el presidente de la República ha emitido el decreto ejecutivo con el cual se propende a una nueva política hidrocarburífera en el país para el desarrollo del sector petrolero. ¿Cómo ve usted esta iniciativa y cuánto se puede hacer en 100 días, que es diríamos, el plazo que se ha propuesto el Ejecutivo? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, un cordial saludo para usted, estimado Fernando, y para la audiencia. Como usted dice, en 100 días es bien complejo, por ejemplo, dice usted, concretar una reforma a la ley de hidrocarburos, a no ser que la envíe con el carácter de urgente. Pero no creo que la nueva ley de hidrocarburos la tenga lista, estimado Fernando. Pienso que el espíritu del decreto es de que se tengan los documentos borradores, los documentos básicos para a partir de los 100 días empezar a trabajar, incluso con la nueva ley de hidrocarburos, con la nueva ley de Petroecuador, porque viendo el decreto, por ejemplo, ahí menciona también que es correcto impulsar una ley para administrar un fondo de ahorro, un fondo de acumulación. Eso es correcto, ¿no? Pero yo diría, estimado Fernando, que hacen falta algunas cosas fundamentales que obviamente, habiendo un documento matriz, ya se puede decir esto hace falta, ¿no? Por ejemplo, yo lo que creo es que en el decreto, en la nueva política de hidrocarburos, hay que incluir una gran visión. Esa gran visión, por ejemplo, dice usted, debe estar orientada a industrializar la mayor parte del petróleo o todo el petróleo que se explote de la Amazonía ecuatoriana, porque para el Ecuador es mejor exportar derivados que exportar petróleo en condición de materia prima. El Estado podría recibir, al exportar productos básicos, por ejemplo, el 60% más de lo que recibe por la venta de un barril de crudo. Pero eso implicaría, claro, pero eso implicaría, Henry, la construcción de nuevas refinerías, de nuevos, entiendo yo, oleoductos también para transportar ese petróleo, y eso implicaría un gasto o una inversión onerosa que el gobierno no tiene en este momento. Claro, pero yo lo que estoy proponiendo en el documento que le voy a enviar a Fernando, yo estoy proponiendo que, por ejemplo, para lo que es exploración y exportación, debería haber un solo contrato. El mundo hoy explota más o menos 96, 97, 98 millones de barriles por día. El Ecuador apenas exporta menos de 500.000. Es un país marginal en la producción petrolera y no se justifica tantos contratos, sino un solo contrato. Un solo contrato tipo de asociación, le estoy mencionando ahí, porque nosotros ya tuvimos una buena experiencia, un contrato de acción con la compañía Texaco. Claro, y eso es muy importante porque aquí me nace la idea de precisamente lo que se establece en este decreto, esta migración, se podría decir, libre y voluntaria de los contratos de prestación de servicios a contratos de participación. ¿Eso se ajusta a lo que usted propone o a lo que debería ser, ¿sí?, según su visión, Henry? Mire, si yo fuera ministro, yo le hubiera propuesto al presidente de la República ir a un solo tipo de contrato. Y hubiese trabajado con las compañías, con las que tienen firmados contratos, que ya están, por supuesto, terminando estos contratos de prestación de servicios. Mire, para poder uno fundamentar los cambios, hay que hacer estudios de costos y distribución de la renta petrolera. Y yo les demostraría a las compañías cuáles son los costos que ellas le facturan al Estado y cuál es la distribución de la renta petrolera entre ellas y el Estado. Y les podría demostrar de que el Estado recibe una parte marginal de la explotación petrolera y eso no se justifica. Lo que está diciendo usted es que la mayor parte del dinero se llevan las empresas petroleras, las compañías petroleras. Sí, estimado Fernando. Mire que en el caso de Texaco, yo trabajé en el tiempo de Texaco, ¿no? Yo fui asistente del gerente de CEPE en año 82, 83 y yo pude darme cuenta de los ingresos que generaba Texaco. Mire, en el año 72 el costo del barril del petróleo, el costo de producción del barril del petróleo fue de 45 centavos. En el año 77 fue de 66 centavos el costo de producción de un barril de petróleo. En el año 92 el costo de producción de un barril de petróleo fue de $3. Estos costos durante estos 20 años, no superaron el 20% de los ingresos por la venta de un barril de crudo. Por eso es que yo le propongo en el documento, que usted lo va a tener, Fernando, después de unos minutos, yo le propongo algo racional, algo que vivimos,
algo que el Ecuador ya lo tuvo, ¿no? ¿Cuál sería, cuál sería eso que usted considera una renta racional para el país? O más bien, en este momento, ¿cuál es la relación en cuanto a la renta que tienen las empresas y lo que tiene el país? ¿Y qué es lo que debería ser? Déjenme hacer rapidísima segunda comparación. En el caso del petróleo que se explotó con Texaco, ¿sabe cuánto le quedó al Estado? El 93%. ¿Cuánto participó Texaco? 7%. Vamos al año 2015. ¿Sabe cuánto costó un barril un costo promedio del barril del petróleo? Costó $32.18. ¿A cómo lo vendimos al petróleo? $42. ¿Cuánto le quedó al país? $10. No se puede ser. En el año 2016, el barril de petróleo se lo vendió en $35 aproximadamente. Un costo de $32.18, ¿cuánto le quedó al país? $3. No puede ser, pues. Entonces digo usted, esto es lo de fondo, ¿no? Más allá de querer ir a incrementar 1 millón de barriles de petróleo. Yo incremento a 1 millón de barriles de petróleo. Pero tengo una renta muy baja, o sea, claro. ¿Con esta misma ley? ¿Con esta misma ley? ¿Con esta misma normativa? No. Eso hay que cambiar. Y para las plantas de refinación, que era su preocupación ilegítima, Fernando. No tenemos plata para ir a plantas de refinación. Pero que Dios nos bendiciera, por ejemplo, para hacer un convenio con la DuPont, la empresa mundial, la principal empresa en petroquímica. Por ejemplo, hacer un contrato de economía mixta. Ella opera las plantas, ella invierte en las plantas. Yo le pongo como Estado el mercado, yo le pongo como Estado el petróleo, yo le pongo como Estado la infraestructura petrolera para transportar petróleo y los derivados. Y soy socio, y la operadora de las plantas es la inversionista. Mire, ese es el camino, no tenemos plata. Pero hay que ir a una buena ley. Hay que ir a una buena ley. Pero Henry, aquí, bueno, ya llegamos al tema de fondo, y yo por eso le insisto en esta situación. ¿Cuánto recibe como renta petrolero en este momento el Estado ecuatoriano y cuánto debería recibir? Es decir, porque las empresas también necesitan ganar, pero el Estado ecuatoriano es el dueño del petróleo. Claro. Yo diría que hoy estamos vendiendo un barril de petróleo más o menos en cerca de $70. Destinamos para pagar costos de producción casi $33. Es decir, le está quedando al Estado aproximadamente un 50% de lo que está vendiendo el petróleo al mercado internacional, ¿no? Pero, en cambio, por otro lado, hay un gran desangre, Fernando, es que el Estado importa $4,000, $5,000, $6,000. Entonces, al vender usted el crudo, por un bolsillo le entra el dinero, pero por otro bolsillo le sale. Entonces, ante la pregunta suya que usted me formula, querido Fernando, en materia de ingresos petroleros, de renta petrolera, el Ecuador es partícipe de una participación muy marginal. Y entonces esto no puede seguir así. Es más, en la ley de hidrocarburos, de acuerdo a la ley de hidrocarburos vigente, el Estado ni siquiera debería recibir ingresos del petróleo. ¿Por qué? Porque en la ley de hidrocarburos dice que el Estado recibirá los ingresos en sucres, que en 20 años no se ha hecho la actualización con el dólar, de las regalías petroleras, de las primas de entrada, de los derechos superficiarios, aportes en obras de compensación. Pero en el otro artículo dice, Fernando, que los contratos de participación, prestación de servicios, campos marginales están exonerados del pago de regalías, primas de entrada, derechos superficiarios y aportes en obras de compensación. Y entonces usted se preguntará, ¿y de dónde están los ingresos para el Estado? Entonces yo lo estoy proponiendo en el documento que le voy a enviar, que debe recibir de 4 cosas. Uno, de la explotación directa que realiza Petroecuador de los campos petroleros. Segundo, de los ingresos que genera los contratos petroleros firmados con empresas internacionales para explorar y explotar hidrocarburos. Tercero, por la venta del crudo. 4, por la venta de los derivados de los hidrocarburos en el mercado interno. Y 5, por los ingresos tributarios. Así le estoy poniendo de manera clara que deben ser los criterios para que el Estado tenga los ingresos y poder desarrollar la economía, poder atender la salud y sobre todo esto de la desnutrición infantil, que es muy grave, muy crónica en el Ecuador, y nosotros no podemos seguir así. Y esa meta, Henry, de duplicar la producción petrolera diaria, que en este momento entiendo bordea los 500,000 barriles, es decir, de llegar a 1 millón de barriles diarios, ¿eso es posible o no? No, en un año usted no la consigue, ni en 2, ¿no? Usted podría tener, digamos, de aquí a 2 años, por ejemplo, si es que se maneja bien, si es que se hace esta propuesta que le estoy formulando, puede llegar a 6,000, a 600,000 o a 700,000, digo usted, en 2 a 3 años. Yo he conversado con técnicos, siempre trabajo con técnicos petroleros, y ellos me dicen
podría ser que en el tiempo de Lazo, en el último año, podría llegar a tener unos 600.000, y en el mejor de los casos podríamos llegar a 700.000, si es que desde este momento se empieza a trabajar. Caso contrario, no llegaremos a 700.000, sino a 600. Y podría ser que a futuro, lo que está proponiendo el presidente Lazo, se logre de 1.000.000, pero para lograr a 1.000.000, usted tiene que ir a perforar pozos petroleros en la provincia de Pastaza y en la provincia de Morona, Santiago. Y ahí tiene enormes dificultades porque los pueblos de la Amazonía... Por el tema de las comunidades, claro. Es bien difícil. Por el tema de las comunidades, pero bueno, claro, se establece también que va a haber el respeto a la consulta previa. ¿Usted cree que eso puede funcionar en las comunidades y puede funcionar sobre todo de parte del gobierno? Porque esto teóricamente suena muy bonito, pero a la postre el gobierno se salta ciertas instancias porque le interesa perforar donde hay petróleo y le interesa sacar la riqueza. Si es que viene con la misma dinámica, no es posible. Porque usted sabe que ahora el movimiento indígena, el movimiento amazónico es muy activo, está fuertemente organizado y hay un intercambio de información y de comunicación al segundo. De manera que los pueblos de Pastaza y de Morona, Santiago, así como de Zamora, Chinchipe, bueno, en Zamora no hay prospección petrolera, pero estas dos provincias de Pastaza y de Morona, Santiago, están muy bien informadas de lo que ha sucedido en la provincia del Napo, de lo que ha sucedido en la provincia de Orellana y de lo que ha sucedido en la provincia de Sucumbíos. Muy bien informados, ¿ya? Así como también sus autoridades, ¿no? Llámese juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas. Entonces, ¿qué hacer frente a ellos, no? ¿Cómo trabajar? Yo creo que no solamente está en la consulta y que la consulta pueda ser vinculante y que el control medio ambiente, sí, eso hay que hacer. Pero yo creo que, por ejemplo, se podía esto solucionar en parte si las provincias amazónicas, en vez de que reciban $1 o $2 por barril de petróleo, más bien sean, por ejemplo, los municipios y todos los gas de provinciales, cantonales y parroquiales, pueden ser, por ejemplo, partícipes de la explotación petrolera a nivel de acciones. Por eso es que yo estoy proponiendo que el contrato de asociación sea un contrato de ese carácter, para que haya participación accionaria, por ejemplo, de las provincias amazónicas y también de Esmeraldas y también de Libertad, en donde se procesa el crudo, porque hay emisiones de gases en esas provincias. Claro. Entonces, por ejemplo, si se incorpora a estas provincias en un paquete accionario, la cosa va a ser diferente. Entonces, también estoy proponiendo allí que el Estado le debe al Seguro Social como más de $20.000 millones. Bueno, que el Seguro Social también sea accionista, ¿no? Entonces, si el Estado es accionista, las provincias que menciono son accionistas, el Seguro Social accionista, pero él opera. Tiene que ser una empresa privada internacional que esté a su cargo la operación de los campos petroleros. Tenemos que llegar a tener un contrato, diga usted, ojalá pueda ser con Bridge, con Mobil, con Shell, con esas compañías, ¿no? Henry, en este decreto se está asumiendo que Petroecuador, la empresa ecuatoriana de petróleos, es una empresa ineficiente porque, claro, se habla de implementar una auditoría para la fusión, o más bien auditar la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, por un lado. Por otro lado, la venta de las gasolineras que están regidas, entiendo yo que alrededor de una veintena de gasolineras a nivel nacional que están regidas por Petroecuador. ¿Estamos asumiendo entonces que Petroecuador es un mal administrador? Sí, hay mucha corrupción, Fernando, mucha corrupción. Eso que no le quepa duda. Y digo usted, dígase, si la manera de cómo controlar el manejo de la industria petrolera es, por ejemplo, que yo sí soy partidario y vuelvo a insistir de que la operación de los campos petroleros debería estar en manos de una sola empresa internacional. Shell, Mobil, Epson, de ese nivel. Así como lo tuvimos con Texaco. Entonces ahí no se le va a perder a usted un clavo, porque la empresa privada va a tener mecanismos de control para explotar los campos petroleros, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que allí lo que debería formar el Estado es un comité de administración del contrato con personal técnico para digo usted, controlar. ¿Qué vamos a controlar? Los derechos y las obligaciones que tienen que cumplir las partes que han firmado ese tipo de contrato, que se cumplan las obligaciones, que hay que hacer seguimiento, que hay que hacer control, que hay que hacer evaluación de esas obligaciones que se adquirió en el contrato, pero un comité técnico. Entonces la actividad del Estado iría hasta ahí. ¿Hasta dónde va el Estado? En ser accionista, en ser administrador de un contrato con un comité, no gerente, porque el gerente es el de la compañía, sino un comité técnico que administra el contrato. Hasta allí llega el Estado.
Ya de los campos petroleros, de la explotación petrolera, no va al Estado. Tiene que ir una compañía. Fernando, si no vamos por ahí, no podemos, esto no va a cambiar. Pero entonces, digo usted, claro. en el caso de Petroecuador, debe haber una ley. A Petroecuador no se puede mandar con decreto. No, es la principal empresa del país, debe manejársele con ley, una ley específica. El organismo de control no puede estar bajo el ministro. ¿Por qué, querido Fernando? Porque ese subalterno no lo va a controlar al ministro y el ministro toma decisiones. Entonces hay que quitar de ahí esta agencia de regulación y control que sea independiente para que controle el mercado hidrocarburífero del Ecuador. Entonces, digo usted, si hacemos esos cambios, ¿no?, que son fundamentales, digo usted, en producción, si hacemos esos cambios en refinación, como lo estoy mencionando, si hacemos en Petroecuador una ley específica, ¿y para qué? Para que Petroecuador sea el socio, para que Petroecuador represente al Estado y sea el socio con la compañía. Y con esto se podrá terminar de lo que hemos hablado precisamente, el tema de la corrupción en Petroecuador, Henry. Sí. Es decir, por ejemplo, yo soy una compañía petrolera internacional, yo y usted. Nosotros que nos va a interesar, hemos firmado un contrato con el Estado y nosotros lo vamos a controlar al milímetro, la producción petrolera en cada uno de los campos, ¿no? Y lo mismo va a suceder en la refinación. Nosotros el Estado no se va a preocupar del tema de producción de los derivados de las refinerías, porque estaría en manos de un socio privado, ya internacional. Lo que tiene que darme el socio privado, y lo que yo tengo que hacer es controlar sus costos, lo que yo tengo que hacer es que controlar la política laboral, lo que yo tengo que hacer es que él pague sus impuestos, y lo que yo tengo que hacer fundamental como Estado es que me pague mi participación. Es mi participación accionaria, porque el 316 dice que el Estado debe ser el mayor accionista en las empresas de economía mixta, ¿no? Entonces, muy bien, si yo tengo el 51%, si tengo el 55%, es lo que me corresponde de la producción de los derivados o de la producción petrolera. Hasta allí llego yo, como Estado. Ya, en cuanto a la actividad económica, en cuanto a la operación, eso ya debería estar en manos privadas. ¿Por qué no en el Estado, querido Fernando? Porque cada 4 años cambian los gobiernos. Y los gobiernos no preparan a su gente para que sean ministros de hidrocarburos, no preparan a sus militantes, a sus dirigentes para que sean buenos gerentes de Petroecuador o para que sean buenos administradores de las empresas públicas. No. Viene cada 4 años un gobierno con una distinta filosofía, con costumbres, con conocimiento, con desconocimiento, y pierden continuidad el manejo de las empresas públicas, de las instituciones públicas. Entonces, sí no podemos caminar, vamos a ir de mal en peor. Entonces, ya tuvimos una buena experiencia como la tuvimos en el consorcio CEPE-Texaco. Eso es la que siempre se debió aplicar. Entonces me parece que racionalmente, que en términos técnicos, ¿no?, en términos de visión, hacia allá debemos ir. Si hacemos estos dos cambios en producción petrolera y en refinación petrolera, ¿no?, que son fundamentales, mire, ahí va a cambiar la industria petrolera, ¿ya? El Estado tiene que sujetarse en el tema del petróleo a la regulación y al control. Petroecuador tiene que hacer lo que tiene que hacer, ser socia y hacer que a través de su comité se cumpla el contrato, y en el caso del Ministerio de Hidrocarburos definir de manera correcta la política. Creo que esto, para mí, yo le veo que por ahí está el horizonte, por ahí está la gran avenida por donde este querido país, este querido Ecuador debe avanzar. Habrá posibilidad de seguir hablando de este y otros temas, Henry, sobre la situación petrolera y este decreto ejecutivo emitido en las últimas horas. Gracias, Henry Llanes.